Al cumplirse un año de los sucesos del 11 y el 12 de julio de 2021, continuamos ofreciendo desde la Casa de las Américas testimonios de cubanas y cubanos que nos acercan a nuestra realidad de hoy. A partir de la aprobación de la Constitución el 10 de abril del 2019, en sus disposiciones transitorias dispuso la aprobación de un cronograma legislativo que solo se podía cumplir con la participación intensa, rápida de los juristas en la constitución de un grupo de normas jurídicas que eran necesarias para complementar esa constitución. Los juristas empezamos a trabajar en los grupos de creación normativa y en los grupos de creación normativa empezamos a desarrollar proyectos de leyes que después fueron a consulta popular. Aquí se incrementó un conocimiento previo del pueblo que opinó en diferentes espacios sobre los contenidos de esas normas y que fortaleció no solo la labor del jurista en ese proceso, sino la interacción del jurista en ir fomentando la cultura jurídica de los cambios normativos que eran necesarios para el tema de hacer cumplir los principios, garantías y derechos que la Constitución emana en sí como norma de rango superior. Yo te diría que ese cronograma legislativo nos ha dado la posibilidad hoy de aprobar 28 leyes de rango superior y 75 decretos leyes. Esto dicho en palabras puede parecer altisonante, pero sin embargo detrás de estas normas ha habido un esfuerzo desmedido, de una participación entusiasta, profunda, seria de los juristas en la consecución, en la aprobación de estas normas. ¿Por qué razón? Porque son normas que sin ellas la Constitución, aunque la Constitución por sí propia tiene fuerza de ley y se ejecuta, no tendría leyes de desarrollo que complementarían todo su articulado. Por lo tanto, hoy todo el catálogo de derechos que nosotros exhibimos de garantías regulado y que tiene como esencia el artículo 40 de la Constitución, que establece la dignidad como base, como centro de todos los derechos y garantías de nuestro pueblo, evidentemente fomenta que tengamos hoy nosotros leyes que complementen ellas, derivadas de una reforma procesal trascendente que hace que en Cuba existan más derechos, más garantías y que el ciudadano esté en el centro de atención del proceso legislativo en Cuba, fomentándole a ese ciudadano una mayor participación en todos los procesos que la revolución realiza, en todos los procesos que son necesarios para una mejor tranquilidad ciudadana, para una mejor convivencia y para conseguir con esto que se cumpla entonces lo que dice nuestra Constitución, el artículo número 1, que Cuba es un Estado de Derecho y Justicia Social. Estado de Derecho y Justicia Social significa que todos estemos presentes, identificados en el cumplimiento de las normas y que al mismo tiempo tengamos un respaldo jurídico desde la institucionalidad en el cumplimiento de nuestros derechos y en las aspiraciones de nuestras garantías en los procesos que tengamos que establecer y que tengamos que estar presentes. La Constitución que proclamamos en el 2019 protege a todos los ciudadanos. Establece que Cuba es un Estado socialista de derecho y de justicia social, pero en nombre de ella no podemos transgredir los límites. En ese orden establecemos que todos los estados tienen derecho, y el nuestro específicamente, a defenderse contra aquellos actos que pretendan transgredir el orden constitucional de la nación o que vayan en contra de la tranquilidad ciudadana. En los días comprendidos entre el 11 y el 12 de julio se produjeron disturbios en varias localidades del país que dieron lugar a procesos penales. Esto ocurre en un contexto extremadamente complejo, en medio de una crisis económica mundial, en medio de la pandemia sin antecedentes, la cual cobró la vida a muchos cubanos, y el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba, con el objetivo de quebrar nuestra revolución. La Fiscalía, a partir del mandato del artículo 156 de nuestra Constitución, tiene como misión constitucional el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado. A partir de ello, y como parte de esta función, verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, controló la investigación que desarrollaron los órganos del Ministerio del Interior. Se constató y se pudo comprobar que los abogados en todos los procesos tuvieron comunicación permanente con sus defendidos, aportaron pruebas que consideraron oportunas en los diferentes momentos del proceso y tuvieron acceso permanente a las actuaciones. Desde las primeras horas de ocurrencia de estos hechos, se designaron fiscales para la evaluación de los procesos, lo que permitió con profundidad, individualizando, con justeza. Estos fueron largas horas, noches, madrugadas, para lograr individualizar
y eso nos permitió determinar, en muchos casos, aplicar multas administrativas en las primeras horas de ocurrencia de estos hechos en virtud de lo que establece el artículo 8.3 de nuestro Código Penal. En otros casos se aplicaron normas contravencionales, en otros se puso en inmediata libertad a los ciudadanos que se valoró y se consideró que era la decisión más adecuada ante la ocurrencia y la individualidad que nos permitió llegar a esa conclusión. Y los hechos que indiscutiblemente tenían una extrema violencia, una gravedad y un grupo de material probatorio, tanto testifical, documental, luego pericial, que nos permitió tomar las decisiones que corresponden dentro del proceso penal, fueron llevados y puestos a disposición de los tribunales a partir de la gravedad y la individualización de la pena, que en el proceso penal es un elemento importante hasta su conclusión. En Cuba la edad penal es exigible a partir de los 16 años de edad. Los jóvenes que se involucraron en estos hechos, a partir también de la responsabilidad que tiene la Fiscalía en la defensa de sus derechos, primero se evaluó el papel de los padres, de los representantes legales, se fue muy acucioso en la conducta de cada uno de ellos, desde las primeras horas también las medidas cautelares que se impusieron, se reservó la prisión provisional para los hechos de extrema gravedad, de algunos que ya tenían algunos antecedentes. Y luego ya en la dinámica del proceso y las valoraciones se fueron adoptando decisiones procesales con respecto a ello. Las medidas que se solicitaron en muchos casos fueron subsidiadas por medidas, las privativas de libertad, por medidas no detentivas, que permitieron en el caso de los jóvenes que estudiaban que pudieran continuar sus estudios, desde la solicitud que hizo la Fiscalía y luego en las sentencias de nuestros tribunales, fue correspondiente con lo que solicitó la Fiscalía, y esto permite que estos jóvenes puedan resocializarse, puedan continuar sus estudios y puedan continuar aportando a partir de los fines que también reeducativos y educativos prevén la sanción en Cuba. Dentro de las transformaciones legislativas que vive nuestro país, a partir de la aprobación por referendo popular de la Constitución de la República, una de ellas precisamente es la de nuestro Código de las Familias, que parte precisamente de la necesidad de actualizar, perfeccionar y adecuar a la realidad de las familias cubanas nuestra legislación, para que realmente los problemas que tienen nuestras familias, las situaciones que se dan en este ámbito puedan tener la mejor solución posible, y además abrirnos desde el punto de vista técnico-jurídico a un conjunto de figuras, de instituciones que son necesarias para ese funcionamiento adecuado de las familias cubanas, al darles opciones, posibilidades alternativas para su pleno desarrollo. Y eso está estrechamente vinculado a nuestra Constitución, porque nuestra Constitución se proyecta en un ámbito de derechos, de garantías, de valores a un nivel muy alto, porque estamos hablando de una Constitución que se está posicionando desde la necesidad de garantizar la igualdad efectiva de nuestros ciudadanos y ciudadanos, desde la proyección de la dignidad como valor fundamental para que estos derechos y estas garantías se lleven a cabo, y también porque en el ámbito propio de las familias nos está reconociendo la diversidad familiar, el derecho de todas las personas a fundar una familia, y a que el Estado cubano va a reconocer y a proteger esa diversidad familiar independientemente de su forma de organización. Pero también la concepción es desde una creación colectiva de las necesidades que tenemos para que nuestras familias puedan desarrollarse funcionalmente. ¿Y por qué digo esto? Porque el mandato constitucional está dirigido hacia una consulta popular y un referendo de este proyecto. Y eso es algo muy importante. Nosotros hemos podido vivenciar en esas consultas especializadas que tuvimos el pasado año, y la consulta popular que hemos tenido de febrero a abril de este año, lo que implica esa participación popular, que también es una consecuencia y coherencia con la manera en que se aprobó nuestra Constitución, que también fue producto de una consulta y de un referendo. Y en esta consulta popular se ha llevado al barrio, a las comunidades, el debate
de un tema tan fundamental como es el de las familias, en donde no solo tenemos necesidad de actualizarnos y de perfeccionarnos desde el punto de vista técnico, sino también de transformarnos desde la subjetividad a partir de la realidad familiar cubana. Por eso esa consulta popular, además de contribuir a que la población aporte activamente y contribuya a perfeccionar esa norma, también ha sido un momento educativo, pedagógico fundamental, donde se ha podido debatir sobre todos esos criterios, esas perspectivas que tienen las personas y que, por un lado, nuestra subjetividad desde esos paradigmas, esas tradiciones, muchas veces patriarcales, muchas veces negativas, bueno, pues se contraponen a las realidades y a las maneras en que vivimos. Y por lo tanto también desde la perspectiva de educación en derechos, desde la cultura jurídica, nuestra población se ha hecho una transformación importante. Yo creo que sí hay un reto fundamental que tendrán las organizaciones estudiantiles y también me atrevo a decir tendremos, porque como joven universitaria siento una tremenda responsabilidad dentro de una organización estudiantil, no solo de ser capaz de identificar o ser una excelente identificadora de problemas, sino querer formar parte de ese grupo de constructores, de ese grupo de transformadores de la realidad. Uno de los retos precisamente es conectar los proyectos de vida individual con el proyecto común, primero de revolución y segundo de organización a la que aspiramos. Después, que nuestras prácticas como organizaciones pues se parezcan a las aspiraciones y a la vida cotidiana de nuestros jóvenes universitarios. Sobre todo porque no se trata de militar en una organización para movilizarse solo en tareas que también tiendan a sentir inspiración los estudiantes en formar parte, ¿no? Sino de que encuentren el abrazo dentro de la organización estudiantil para con sus capacidades, con sus talentos, con sus cualidades humanas, pues desarrollarse como un mejor hombre, una mejor mujer, también aspirando a esa nueva realidad de la que hablaba. En medio de esa construcción, que no es nada fácil, la participación y restaurar los consensos se pone en la cúspide de los elementos más difíciles a alcanzar. Pero si no se trata de aspirar a enamorarse de la romántica del proyecto moral de la revolución, sino es pues teniendo frente a un grupo de retos para llegar al horizonte común. En medio de ese horizonte está la participación de la que hablaba, y es que se trata de que la participación tiene que pasar en primer lugar porque los estudiantes tengan voz, tengan información y tengan espacios y mecanismos de participación. Creo que la forma en la que se ha pensado la organización en multiplicar esos espacios de participación pasan en primer lugar por eliminar la verticalidad en la información, en masificar la toma de decisiones, en hacer parte de la construcción de los procesos. Solo de esa manera podrá existir identidad real con nuestras organizaciones estudiantiles. En los últimos años, especialmente con la pandemia, por ejemplo, estuvimos en los centros de aislamiento y aquello fue tremendamente mágico poder sentirse parte del aporte también para nuestro país. Así es como siento que dentro de las organizaciones estudiantiles tendrán que seguir encontrando a nuestros jóvenes un espacio para ser, para crear, para sentir y para enamorarse, ¿no? Por supuesto no es sencillo. Y yo creo que en aquellos escenarios donde no hemos llegado, a los que todavía no hemos conectado, pues ahí tendremos que desbordar nuestros esfuerzos con un esfuerzo colectivo. Indiscutiblemente no será posible construir las organizaciones a las que aspiramos o el proyecto de país que aspiramos si todos no nos sentimos responsables de esa construcción. Estos engendros mediáticos que se gestan contra nuestro país están caracterizados fundamentalmente por la propagación de noticias falsas, también por la mentira, por el uso de la mentira fundamentalmente, y también están caracterizados por apelar a la emotividad, llamando al rechazo al gobierno, al rechazo al Estado también, tachando también de inoperante e impopular
y es también una campaña mediática, una guerra mediática también, como se ha denominado por varios expertos y analistas, que apuesta por polarizar a nuestro pueblo, por no generar consenso entre nuestra población, y es una campaña que está pensada desde laboratorios mediáticos y que se ejerce también contra nuestros jóvenes, fundamentalmente desde el escenario digital. Una campaña que también se ha recrudecido en los últimos años a medida que también se recrudecen las medidas coercitivas unilaterales desde el gobierno de Estados Unidos, que ha ido escalando además también esta guerra de información, y que fundamentalmente apuesta por dividir a los cubanos. Desde la comunicación y el periodismo hay que también narrar nuestra Cuba en toda su pluralidad, en toda su diversidad, con todos los contrastes, con sus luces y sombras. Hay que también aprovechar las plataformas de socialización digital para llegar con nuestro mensaje, para crear y para generar también consenso en torno a la revolución y sus realizaciones, a nuestro proyecto de país, un proyecto de país que tiene que ser cada vez más inclusivo, un proyecto de país que tiene que ser cada vez más democrático, que tiene que contar con la participación de todos, fundamentalmente con la participación de nosotros los jóvenes. Y creo que hacer un periodismo cada vez más apegado al pueblo, un periodismo que apueste por la verdad, por no quedarse callado, un periodismo que no crea en acomodamientos, y sobre todo un periodismo emancipador, un periodismo que sea frontal contra el capitalismo, contra el imperialismo, con los neofascismos que hoy habitan en el mundo, y un periodismo que se parezca a nuestra Cuba, a esta Cuba que cada día también tiene que aspirar a ser más diversa, y una Cuba que nos represente a todos. El diálogo de nuestros artistas con las instituciones culturales no es algo forzado, es algo que fluye constantemente. Trabajamos de conjunto en el desarrollo cultural del país, y no solo con los artistas, también con la población. Recordemos que nuestras instituciones también trabajan en función de la participación activa de la población en la vida cultural del país. En momentos donde ha sido muy difícil por la situación económica, por la pandemia, realmente ha arreciado la agresión a nuestras instituciones culturales y a nuestro pueblo. Se ha intentado vilmente, con todos los recursos, dividir la intelectualidad cubana, dividir el movimiento artístico de nuestro país. Recordemos los shows mediáticos que se han protagonizado en algunos momentos. Recordemos el boicot que se produjo a la Bienal de La Habana, un evento que justamente es un evento para el pueblo de Cuba, de esos que permite también que la población tenga acceso a lo mejor del arte cubano y del arte universal, que han sido todos intentos fracasados, porque ahí en la Bienal, por ejemplo, tuvimos en el pabellón Cuba una exposición llena de jóvenes, y así estuvo transcurriendo durante los 6 meses de la Bienal, repleto de acciones culturales que fueron muestra de la diversidad cultural de este país. Yo creo que ninguno de los intentos, ni los intentos de agredirnos, de forzarnos, de rendirnos con las presiones económicas y los chantajes, han dado resultados. Han sido más vivos nuestros eventos culturales, nuestra programación cultural no cesó en los tiempos de pandemia, nuestros artistas se volcaron a las redes sociales, las instituciones lo acompañaron en ese trabajo, pero no solo en las redes sociales. Nosotros tuvimos artistas que estuvieron directamente trabajando con la población en los vacunatorios, estuvieron directamente trabajando, algunos desde sus casas incluso. Los músicos, por ejemplo, daban conciertos para la población, y también intercambiando en los espacios comunitarios. En la última etapa, por ejemplo, lo que ha pasado en ese reencuentro del artista con su público en las comunidades es algo realmente que ha sido transformador. Eso forma parte también de esa vocación de servicio, del respaldo que tienen la Revolución Cubana, de ese movimiento artístico
y forma parte también de cómo gestionamos, trabajamos, implementamos las políticas culturales en Cuba, que se hacen con nuestros artistas y también para estimular ese desarrollo artístico, ese arte comprometido, ese arte crítico, ese arte que nos lleva a indagar sobre las contradicciones que tenemos y que podemos verlo en todos los espacios culturales del país. En tiempos de pandemia aprobamos el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Estamos hablando del decreto 198 aprobado por el Consejo de Ministros, que constituye la agenda de género del Estado cubano. Esta normativa nos ayuda a facilitar el empoderamiento de las mujeres y a ratificar la voluntad política del gobierno en eliminar todas las brechas de discriminación y violencia que aún persisten. Además, es una expresión de unidad, porque resume el sentir de realmente lo que hacemos y lo que somos, que la Federación de Mujeres Cubanas quedó definida desde el triunfo de la Revolución como una expresión clara de unidad. Recordemos que antes del 59 existían muchas organizaciones de mujeres y que se unieron con la labor de Vilma y nuestro comandante en jefe Fidel Castro en una misma federación, con las mismas oportunidades, derechos, anhelos. Eso lo hemos visto. Recientemente Cuba ha sido ratificada como el segundo lugar en el índice de mujeres parlamentarias, y eso nos llena de orgullo, porque a pesar de que en Cuba no se apliquen leyes de cuotas, existe una paridad de género. Bueno, creo que existe, que hemos sobrepasado la paridad, porque el número de 53,22 dice mucho, y que ellas estén ahí por sus propios méritos también lo dicen, porque son elegidas, porque sus historias de vida se los permiten, liderar procesos, ayudar al avance de la federación y a la defensa de nuestro proyecto socialista. Si estamos hablando de cifras, podemos decir que el 78% de las mujeres y las niñas hemos nacido bajo los efectos del bloqueo, y realmente es el principal obstáculo para el desarrollo de nuestros proyectos de vida. La Iglesia en Cuba participa plenamente en programas de jóvenes, en programas para niños, en programas que tienen que ver con la atención a la tercera edad, en áreas como la respuesta recientemente a la pandemia COVID-19, donde hubo una participación tremenda de mujeres costureras haciendo nasobucos en las iglesias, iglesias distribuyendo alimentos a las personas necesitadas, en la gestión de grandes donativos de medicamentos y recursos para la respuesta a la salud, incluso instituciones religiosas que se convirtieron en hospitales, la respuesta a otras emergencias como huracanes, ciclones y determinadas situaciones. La Iglesia ha estado siempre presente en nuestra sociedad en todas estas áreas. Así que podemos hablar de un desarrollo pleno donde no solo las iglesias, también otras religiones participan de todo esto. Cuando hablamos de iglesia en Cuba, hablamos de una amplia diversidad que va desde el catolicismo, iglesias ortodoxas, iglesias protestantes históricas, iglesias evangélicas, pentecostales entran dentro de esos grupos, una diversidad tremenda. Todas ellas, muchas tienen hogares de ancianos, casas de abuelos, programas que tienen que ver como la capellanía de prisiones, un trabajo maravilloso que se hace en las prisiones cubanas, porque todo esto que la iglesia hace agrega a la sociedad el componente de la espiritualidad, lo cual es fundamental para la familia. Todos estos avances que se están haciendo en Cuba con nuevas leyes, código de familia, código penal, un grupo de leyes que van estableciendo esa sociedad que queremos, una sociedad donde nadie debe quedar atrás, donde debemos ir todos y todas uno al lado del otro, independientemente de credo, de las posiciones o pensamientos que tengamos. Esa creo que es la voluntad del país, de la dirección de país, y creo que la iglesia en Cuba está jugando un papel fundamental en los barrios, en las comunidades rurales, en la atención, en el trabajo con personas con discapacidad, así siendo parte de esa sociedad civil cubana que es diversa,
muy diversa, incluso a veces puede que haya puntos contradictorios, pero hay una mirada en común, que es para este pueblo que tanto lucha, que tanto se esfuerza. Así que estamos como parte de este pueblo haciendo nuestro aporte, modesto, pequeño, pero significativo, en esta sociedad que queremos que sea de todos y para el bien de todos. En Cuba he tenido la suerte de nunca encontrarme con ningún tipo de discriminación ni se me ha juzgado por mis creencias religiosas, sea las que sean. Cuba es un país que es muy libre. Prácticamente yo nací en la religión afrocubana. En ella llevo casi toda mi vida. He tenido muchas experiencias porque esto es una religión que, aparte que es de las raíces nuestras, que es de las raíces de nuestros ancestros, nos brinda tanto apoyo, tanto ayuda, tanto como una protección que nos hace sentir como que no estamos solos. Yo como religioso, mi primera misión, que es la que me han dado mis orichas, han sido ayudar a las personas a mi alrededor, ayudar al prójimo, porque esa es la manera en la que tenemos de servir tanto a la sociedad, tanto a los orichas a los cuales nosotros les rendimos culto. Esta religión se basa en el respeto mutuo, porque nosotros como religión le abrimos las puertas a todas las personas, sin importar su índole en el que vengan, tanto sea como de otros tipos de religiones, como de otros tipos de formas sociales, como de las preferencias que puedan tener. Esto es una religión que no excluye absolutamente a nadie y de la cual tengo en estos momentos 26 años de santo y 28 años de edad. El Cabildo Quisquiawa es un proyecto muy interesante porque es un proyecto que ayuda a la sociedad en general, porque se basa en dar asistencias sociales a los más necesitados, se basa en ayudar a personas con vulnerabilidad en los trabajos sociales, el comedor social que tiene el Cabildo Quisquiawa, que ayuda a personas que tienen bajos recursos, en los proyectos de las escuelas taller, que ayuda a jóvenes a realizar una profesión, a sentirse, a integrarse a la sociedad cubana, para ayudarlos y que no se sientan desprotegidos, para que no se sientan solos. Y es muy importante ganar una conciencia sobre las personas que son más vulnerables que otras, para ayudarlas a transitar de su vida y que no se sientan solas ni desprotegidas. Yo como tal me siento muy orgulloso de haber nacido en este país y no conozco otra cosa que no sea la libertad que tenemos aquí en Cuba para eso. El Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial fue aprobado por el Consejo de Ministros de la República el 20 de noviembre de 2019. Ahora, si realmente buscamos en la historia nuestra la voluntad política para la lucha contra la discriminación racial, comienza el 1 de enero de 1959. Realmente las políticas públicas de beneficio social, en busca de toda la justicia social posible, en busca de la igualdad, de la equidad, la comienza el gobierno revolucionario desde inicios de la revolución. Por lo tanto, la voluntad política existe. Yo diría que las estrategias cambiaron, porque realmente se pensó que con las políticas de equidad se iba a solucionar el problema y se fue un poco, vamos a decir, volvemos a evocar a Fidel cuando en el 98 lo dijo, se fue un poco romántico, ¿no? Un poco idealista en ese sentido, porque los puntos de partida de todos los sectores sociales en esa política de equidad no fueron los mismos.
no fueron iguales los puntos de partida ni para los hombres y las mujeres, para la población rural y la urbana, para la población marginal o los que ya tenían un nivel cultural, para los analfabetos y los subescolarizados que los que eran universitarios, y tampoco lo fue por el color de la piel, no fue igual los puntos de partida para las personas blancas, negras, mulatas y de otros orígenes en Cuba. Ahora, realmente hay una fortaleza en el pueblo cubano. Nosotros hablamos aquí de un solo pueblo, de una sola nación, de un solo etnos nación. En Cuba las personas no se asumen afrocubanos, hispanocubanos, chinocubanos, etc. Las personas en Cuba, desde el proyecto de país de 1868 acá, se asumen como el pueblo cubano, como la nación cubana. O sea, es la unidad en la diversidad. Y por lo tanto, la lucha contra la discriminación racial tiene características peculiares, porque no se trata de reivindicar a una etnia, en definitiva, o a un pueblo, en definitiva, dentro de otro. No hay una mayoría étnica o mayoría nacional y minorías étnicas o minorías nacionales. Aquí no hay minorías, en Cuba todos somos cubanos. Y a partir del 6º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, el propio Fidel preguntó a la intelectualidad cubana, indagó de cómo estaba el asunto, y ahí hubo catarsis, vamos a decir, hasta extraordinarias, ¿no?, de muchos de los principales artistas intelectuales cubanos sobre el tema. Artistas e intelectuales cubanos y cubanas, negros, blancos y mulatos, porque el problema no era reivindicativo de un grupo de personas, sino cómo la intelectualidad cubana, con independencia de su color de la piel, veía el asunto. Y Fidel, 2 años después, en Harlem, en la iglesia Riverside, hace la confesión, que 40 años después nos dimos cuenta que no habíamos resuelto el problema del racismo cuando pensábamos que con la liberación de la playa, de los clubes, con el acceso libre a la enseñanza superior y a todas las enseñanzas, resolvíamos el problema. Por lo tanto, el programa nace en 2019, técnicamente nace en 2019, pero es la continuidad de la política de la revolución desde 1959. O sea, no se trata que la revolución descubrió a 60 años de haberse tomado el poder político por la fuerza revolucionaria que había racismo en Cuba. No, la revolución lo descubrió siempre, y el máximo líder de la revolución estuvo preocupado y ocupado del asunto siempre, pero las estrategias fueron distintas. Se pensó que se podía resolver de otra manera. De ahí la pertinencia del programa. O sea, el programa es una consecutividad de la política revolucionaria, es una realidad, y el programa a estas alturas de 2 años y medio tiene retos, que algunos son los mismos que se tuvieron, pero otros son retos nuevos. Tiene insatisfacciones, pero también tiene logros, tiene resultados, porque es que ahora miramos de una manera distinta el problema. Somos un país o un pueblo culturalmente mestizo, de ahí las evocaciones que hacemos siempre a Fernando Ortiz con el ajiaco y a Nicolás Guillén con el color cubano. O sea, si somos genética y culturalmente mestizos, estamos en posibilidad de resolver el problema. Nosotros hemos hecho la comparación, estudios desde el programa de la matrícula preuniversitaria o de la enseñanza media superior en general, de la matrícula universitaria, de los cuadros que ocupan cargos de dirección en los organismos políticos, organizaciones de masa, el sistema empresarial, el sistema ministerial, y realmente hoy, y podemos decirlo que el programa lo analiza, no exista esa gran brecha en la ocupación de los cargos principales ni en los estudios de acuerdo al color de la piel. Lo que pasa es que hay que contextualizarlo no solo en el contexto, sino también en el contexto nacional, sino en el contexto local. O sea, de eso se trata. El país reconoce la existencia de racismo, el país reconoce la existencia de prejuicios raciales. El prejuicio es muy difícil, ese está anclado en la mente de las personas, es muy difícil de resolver, habrá mucho más tiempo para hacerlo. Y reconoce también que por la existencia de prejuicios raciales hay acciones discriminatorias. O sea, se reconoce que existe el problema, pero se trabaja por la solución del problema. Y sobre todo no es algo nuevo en la política de la revolución, es una continuidad del trabajo que se inicia desde el 1 de enero de 1959 o desde la lucha por alcanzar el triunfo. Una de las cuestiones por las que Cuba siempre ha sido más atacada, sobre todo en el ámbito internacional, es la cuestión de las personas que pertenecen
a la población LGBTIQ+. Sobre todo porque se basan en hechos que acaecieron realmente al principio de la revolución, durante, digamos, los primeros 20 años, una homofobia institucionalizada real, pero cuando se trata de esos hechos que sí, que fueron reales, después se olvida todo lo que ha pasado a partir, por ejemplo, de toda la década del 80 hacia acá. Primero es importante decir que ya con la creación del grupo Gentes de la Federación de Mujeres Cubanas en el 72 ya se había empezado a tener en cuenta la cuestión de las orientaciones sexuales. Y después en el 68 con la creación del Centro Nacional de Educación Sexual se profundizó mucho más en esas cuestiones de los derechos de las personas LGBTQ+, y no solo sus derechos humanos, sino también sus derechos sexuales, pero además del estudio de qué pasaba con esas personas. Y se empezaron a crear grupos de activismo y con el apoyo de instituciones, fundamentalmente el Centro Nacional de Educación Sexual y otras instituciones afines, se empezó a trabajar efectivamente en crear sobre todo en dar las herramientas necesarias para que esas personas se convirtieran en sujetos de derecho, pero sobre todo en personas capaces de realizar un activismo inteligente, un activismo organizado, un activismo que diera lugar a comprenderse que eran importantes crear políticas dirigidas a esa población, pero sobre todo dirigidas a eliminar esa brecha de inequidad. Yo creo que actualmente ha cambiado mucho la visión dentro de la revolución de cuál es la posición y la situación de las personas de la comunidad o de la población LGBTQ+, pero sobre todo yo creo que realmente se está pensando en unas políticas que no solo son necesarias para esa población, sino además que son necesarias incluso para todo el proyecto revolucionario, porque son políticas que realmente van a demostrar que la revolución, independientemente de todos los errores que se hayan podido cometer de cualquier tipo, porque somos seres humanos y porque nada nace cristalino y nada nace perfecto, al contrario, pero es justo en la imperfección que nos vamos perfeccionando, justo eso, la dialéctica. Y yo creo que lo que está pasando actualmente con esas políticas públicas, con esas situaciones realmente de acercamiento y de comprensión de la necesidad de garantizar esos derechos, yo creo que realmente hablan mucho de hacia dónde va la revolución cubana y cuáles son los pasos que ha dado en ese sentido y que realmente desmienten ya esa continua calumnia, se ha convertido en calumnia, decir que en Cuba las personas de la población LGBTQ+, son personas que no cuentan con ninguna garantía, que no pueden hacer activismo, que no pueden incluso reclamar los derechos que como ciudadanos de este país deberían correspondernos, ya que como ciudadanos tenemos los mismos deberes y por tanto a los mismos deberes deben corresponderse los mismos derechos. Yo creo que sí, que eso es lo que la revolución está haciendo y que eso es lo que la actual situación está demostrando, que realmente hay un camino hacia adelante, hay un camino positivo, hay un camino que responde justo a ese espíritu humanista y revolucionario al que aspiramos todos. Yo recuerdo básicamente en el 2008, que fue la primera vez que yo estuve en una jornada cubana contra la homofobia y la transfobia que iniciaron en ese año, alrededor del mes de mayo, en la celebración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebra cada 17 de mayo, porque en esa fecha, en el año 90, en 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Pues yo recuerdo en aquella primera ocasión en que yo participé, yo fui con mi pareja en el Pabellón Cuba, un recinto ferial acá en La Habana de la juventud, y estaba repleta de personas que se veían por primera vez las caras, que veían en un espacio público con representantes del gobierno y con el Centro Nacional de Educación Sexual, que empezó a liderar esas jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia. Y yo no conocía prácticamente nada del tema, solo incluso había salido del closet, como se dice, unos años antes, y yo dije, yo quiero ser parte de esa historia. Formé mi blog, empecé a publicar mi blog Paquitos de Cuba,
Y de ahí nació ese activismo y me empecé a involucrar en todas esas causas. También hubo un debate hacia lo interno, hacia lo político, dentro del propio Partido Comunista. Yo soy militante del Partido Comunista y fue algo que pude vivir muy cercanamente, porque en el 6º Congreso, en la primera conferencia, por primera vez, el Partido Comunista planteó la no discriminación por orientación sexual. Y ese fue un proceso que vivimos con debates, con conflictos también, porque no todas las personas entendían, y fue avanzando hasta, bueno, el último congreso del partido, que ya se habló incluso de la no discriminación por identidad de género también, y así ha sido este proceso que verdaderamente ha sido un enriquecimiento colectivo de toda la sociedad cubana. Después vino la consulta de la Constitución, que fue un momento cumbre en la discusión de los derechos de las personas LGBTIQ+, y que creo que logramos, a partir de la aprobación de la Constitución, tener y del debate que existió alrededor del tema del matrimonio para todas las personas, pues lograr una Constitución más sólida, una Constitución mucho más moderna en relación con el proyecto original que teníamos en la consulta. Ahora mismo, lo principal que estamos haciendo es precisamente implementar esos derechos que están ya en la Carta Magna cubana. Se consiguió hace muy poco. En el Código Penal se incluyó como un agravante cualquier delito que se cometa por odio o por discriminación por la orientación sexual e identidad de género de las personas, lo cual es algo muy avanzado. Y estamos a las puertas del referendo del Código de la Familia, que de alguna manera, con muchísimos beneficios en todos los temas, pero en el caso concreto de las personas LGBTIQ+, pues yo creo que completa en muchos sentidos la agenda de los principales planteamientos que teníamos y de las principales insatisfacciones y garantías que todavía no tienen las personas homosexuales en Cuba. Yo pienso que esto tampoco es un camino de rosas. Yo creo que nos falta todavía mucho por lograr, que tenemos que avanzar muchísimo más en la educación integral de la sexualidad en nuestra sociedad, que tenemos que incorporar políticas públicas que garanticen que esos derechos que estamos promulgando se consigan y se plasmen en la práctica, pero yo creo que lo vamos a lograr y creo que básicamente eso es lo que quisiéramos, ¿no? Que todas las personas tuviéramos todos los derechos y todas las familias también.